Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Hasta este punto nos ha dicho explícitamente el Evangelio de Juan quién es Jesús. Adán nos dio la bienvenida leyendo esa escritura donde nos dice directamente que Jesús es Dios. Y nos hace una introducción a todo lo que va a ser parte del resto del Evangelio. Temas como arriba y abajo, temas de luz y obscuridad. Pero también en el recorrido de los primeros 2 capítulos vemos cómo Jesús es nombrado el Cordero de Dios, el Mesías, el Rabí. Y él tiene interacción con seres humanos, uno de ellos Nataniel, que lo sigue, con Felipe, con Andrés. Pero ahora por primera vez tiene una interacción con un hombre llamado Nicodemos. Y esa interacción es diferente a las interacciones que ha tenido con otras personas. Algunos de nosotros somos un poco familiarizados con la interacción con Nicodemos y ya tenemos respuestas predeterminadas, pero quizás vamos a descubrir algo nuevo. Hemos dicho que la mejor manera de leer los evangelios, no leerlos como la prehistoria antes de la iglesia, pero leerlos como actualmente Dios está liderando la iglesia. No es prehistoria, es lo que está pasando ahorita. Es una manera de ver y discernir la presencia, la actividad, la fidelidad de Dios en nuestro mundo ahorita. Pero si lees los evangelios como antes, lo que pasó antes de que comenzó la iglesia, te pierdes la presencia de la Escritura. Entonces vamos a leer capítulo 1 al versículo 21. Vamos a tener que hacer esta clase parte 1 y parte 2 porque hay tanto contenido y aún con 2 clases no vamos a poder cubrir todo. Y tenemos que saber nuestro límite en la Escritura. Pero también es una invitación a que ustedes sigan adelante este deseo de conocer más y más a Dios. También hemos visto al Jesús que va a una boda y que hace su primera señal de transformación. Y cómo ahí revela su gloria y sus discípulos creen en él. Y después Jesús sube a Jerusalén, entra al templo como hablamos hace 2 semanas y dramáticamente demuestra que este sistema actual no es lo que Dios desea. Y hace señales que el verdadero templo no es un lugar físico, pero que es ahora su cuerpo. Que ahí es, que Jesús es la intersección que todos necesitamos. Entonces, ahí es donde nos quedamos y ahorita vamos a leer capítulo 3, es decir, que Jesús todavía posiblemente está en Jerusalén. Después, al final del capítulo 2, dice que él hizo muchas señales. No nos dice cuáles eran. Y dice que mucha gente creyó en él y lo querían hacer rey. Pero él reconoce las intenciones de estos seres humanos y se aleja de ellos. El Dios que se aleja cuando lo quieren dominar, controlar, manipular, utilizar. Entonces, en ese contexto es donde estamos. Posiblemente todavía en Jerusalén. Muchos han visto estas señales que no fueron mencionadas y ahora viene este hombre, Nicodemos, y nos va a decir la Biblia quién es, pero es importante entender ese contexto. Están en Jerusalén, han visto muchas señales y ahora ¿qué va a pasar? Y esto es lo que pasa. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos
llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dice, igual que Nataniel, que Andrés, que Felipe, le dijo, sabemos, no sé, sabemos que eres un maestro que viene de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ok, pausa. ¿Qué? La respuesta de Jesús no tiene nada que ver con lo que acaba de decir Nicodemo. Pero vemos al Jesús que quiere cambiar la conversación y tener una conversación basada en sus términos, no en los términos de esta persona. Como cuando tienes una conversación con alguien y quieres cambiar el tema, pero no sabes cómo. Jesús sabe. Eso sorprende a Nicodemo, y ¿qué dice él? Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? O sea, lo tomó literalmente. Oye, ¿cómo? Pero hay una curiosidad ahí. Hay algo que en el mundo de Nicodemo no entiende el mundo de Jesús. ¿Te puedes relacionar? Cuando hay cosas en tu mundo que no caben en el mundo de Dios. O no entiendes el mundo de Dios en tu mundo. Entonces, un mundo tiene que ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál mundo va a ganar? ¿El mundo de Jesús o el mundo de Nicodemo? Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde vienes, de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Una muy buena pregunta. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio a lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Tenemos respuestas predeterminadas aquí. La más obvia, y creo que sí es verdad, habla de este nacer de nuevo.
esta idea, este llamado de ser ahora parte de Dios. Participar en la muerte y resurrección. Participar en un bautizo de entrega total a Dios. Y nacer de nuevo. Y eso es obvio a la superficie. Pero hay algo un poco más profundo que le queremos dar atención hoy. Nicodemo dice, sabemos, plural, we know, que vienes de Dios. Entonces Jesús habla con él, tú, yo. Pero después Jesús dice en el versículo 11, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio a lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Eso empieza plural, después singular y ahora plural. Porque es muy posible que esto no está en orden cronológica o está escrito para una audiencia donde la iglesia ahora está en tensión con los líderes del templo. Y Jesús habla como que está presente con esos líderes, con la iglesia. ¿Sí me explico? Después de la resurrección. Y está diciendo, nosotros, la comunidad, entendemos porque hemos visto personalmente. Ustedes, el liderazgo que controla la religión del templo, no entienden. Entonces, como que hay estos saltos del tiempo aquí. Y es fácil perderte eso, pero es importante notarlo porque vemos la presencia de Dios en la comunidad cuando vive en tensión con los líderes del templo. ¿Ok? Ahí se las dejo de tarea. Regresamos, y eso nos vamos a enfocar más en la parte 2, pero regresamos a este hombre Nicodemo. ¿Puedes cambiarla de esta? La Escritura nos dice al final de Juan que todo esto está escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto está escrito al final del Evangelio de Juan. Es decir, al final te dice por qué se escribió Juan. Y dice que está escrito para que creamos. Entonces el tema de quién cree está a través de todo el Evangelio. Pero vemos el deseo de Dios, que Dios quiere que nosotros creamos en Él para tener vida. Pero hay una tensión. ¿Puedes ir a la próxima? Al leer Juan, surge una profunda tensión entre la fe que tenemos y la fe que Jesús desea. In reading John, a profound tension rises between the faith we have and the faith Jesus desires. Toda persona en el Evangelio de Juan que interactúa con Jesús viene con fe. Y después de interactuar con Jesús, como que te quedas como que, pues a lo mejor no tengo la fe que tú quieres. Usualmente su fe queda a la luz como superficial, vacía, religiosa o incompleta. Pero esa interacción con Jesús revela dónde está esa fe. Pero Jesús no lo revela para condenar a esa persona, revela para que esa persona ahora pueda creer y tener vida. Por eso, versículo 16. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, es más consecuencia. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios desea salvar al mundo. Dios desea que creamos como Él desea que creamos para tener vida. Pero al tener un encuentro con Jesús en Juan, nos damos cuenta de la fe que tenemos, pero más importante, la fe que Dios desea. Entonces nosotros elegimos, ¿me quedo con lo que tengo? ¿O participo en lo que Jesús desea? Dios dice, yo quiero salvar al mundo. Yo no quiero condenar. Yo vine a la luz. La luz viene no para condenar, pero para salvar. Vemos claramente el deseo de Dios. Pausa otra vez. El reto es de que hemos escuchado esto con tonos de condenar a personas. Hemos escuchado esas escrituras con tonos de nosotros somos y ellos no. Lo opuesto del tono del corazón de Dios. Vemos aquí el corazón de Dios en el contexto de hablando con Nicodemo. En veces separamos la conversación con Nicodemo con lo 15 al 21. Pero todo es una conversación con Nicodemo. Es decir, que Nicodemo ya tiene una idea de quién es Dios, cómo practicar la fe, qué es la salvación y de dónde tiene que venir la gente de Dios y de dónde no. Ya tiene todo listo, ya tiene todas las respuestas. Pero dice, todo lo que yo creo no cabe con lo que tú estás haciendo. Entonces va a visitarlo y le dice, tú eres de Dios, es obvio por lo que estás haciendo. Pero obviamente Jesús ya sabe lo que le falta y empieza un diálogo de nacer de nuevo. Pero para Nicodemo es, pero yo ya sé todo. Yo nací judío, soy líder de los judíos, soy un líder en el templo. Yo sé los significados de Torah, de los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento. Yo practico todo esto, yo veo todo esto, yo he dedicado toda mi vida a todo esto y ahora me dices que tengo que nacer de nuevo. Entonces vemos esta interacción con el Jesús que dice, algo falta. Ven a mi lado. Y después, por eso está ese diálogo que Jesús dice, nosotros entendemos y ustedes no. Que eso podía decir exactamente el grupo de Nicodemo sobre Jesús. Nosotros sabemos y ustedes no. Y nuestro mundo está lleno de iglesias y religiones así. Nosotros sabemos y ustedes no. Sí, eso dicen esos, pero es que nosotros sabemos y esos no. Y en veces ese es el cristianismo que nos ha formado. El que te define quién eres basado en el otro que no es. Pero eso no es el evangelio de Juan. Juan desea salvar al mundo. La luz que está trabajando en toda
la humanidad. El Dios que quiere que todos crean, no a la manera de un grupo, pero la fe que Jesús desea. Y esto es de gran seguridad para nosotros, porque si nos enfocamos en religiones, iglesias, qué depresión. Pero si te enfocas en Dios, qué miedo. Porque ahora lo personal sale. Y al final dice, o lo escondes y te quedas en religión, o lo dejas que entre a la luz para que nazcas de nuevo. El Jesús que está creando una comunidad basado no en reglas religiosas, pero en una gente que desea, que ama y que cree en Dios. El Dios que ama y quiere salvar al mundo. Y en veces sabemos más de religiones que de Dios. Y Jesús aquí está interrumpiendo toda la creencia y sistema de Nicodemo y dice, ¿cómo es esto? No cabe en mi mundo. ¿Cómo voy a nacer otra vez? Ya estoy viejo. Y Jesús sigue hablando, ¿no entiendes tú? Y tú que eres un líder, ¿no entiendes cómo vas a entender esto? Toda esa tensión está ahí. Vamos a dar un paso más específico con la persona de Nicodemo. ¿Podemos ir a la próxima? Nicodemo, ahí dice inmediatamente en el versículo 1 que es un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es un grupo de observadores de Torah. Esos son los 5 libros de la ley del Antiguo Testamento para nosotros. Que después de la destrucción del templo, ellos redefinen lo que significa ser un judío. Gente muy dedicada a Dios. Usualmente asociamos los fariseos con arrogancia, todo esto, cosas negativas. Pero en la raíz fue buen inicio de reconstruir. ¿Suena familiar? Todos empiezan bien y después. ¿Por qué? Porque te alejas de Dios y te acercas a tu creencia religiosa. Y Jesús en Juan nos está interrumpiendo. Deja tu religiosidad y acércate al Dios vivo, presente y activo. También dice que es un dirigente de los judíos. Hay algo importante que tenemos que notar aquí. A través del Evangelio de Juan, hay una crítica obvia sobre los judíos, que es algo muy problemático. Porque a lo que se refiere Juan no es a la gente judía. Cuando Juan habla de judíos, está hablando de un grupo de varios, que son ¿qué? Los gobernantes del templo. Pero Juan utiliza la frase los judíos. En esa etapa todos sabían de quién era. Estaba hablando de los líderes religiosos. Pero pasa el tiempo y se interpretó que cuando dice judío está hablando de toda la gente. Entonces hay una historia de cristianismos por años atacando a los judíos, justificando violencia en contra de este pueblo y esta gente por cosas que están en el Evangelio, porque se han interpretado como la gente judía. Pero eso no era la intención. ¿Sí entienden? Son dirigentes judíos, es personas del liderazgo del sistema gobernante en Jerusalén. Es decir, que la crítica es específica a un grupo que ya no dejó de existir después de un tiempo. Pero ese malentendimiento justificó racismo, violencia y ataque. El riesgo de malentender
malinterpretar la Escritura. Lo triste, que en el nombre del Dios de amor hubo violencia. Es importante notar eso. Entonces, Él es parte de los gobernantes. Su nombre en griego significa conquistador del pueblo. Nicodemo significa en griego conquistador del pueblo. Entonces, en el lenguaje original, diría, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado el conquistador del pueblo. Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Ves el simbolismo ahí que se pierde en el lenguaje, en la traducción? Pero Juan nos está diciendo, aquí viene el líder del pueblo a hablar con Jesús, a ver quién va a ser el líder del pueblo. Y a lo que notamos hasta ahorita, pues cae bien Nicodemo. Él se atreve a buscar a Jesús. Él respetuosamente le dice rabí y le dice todo lo que él cree. Ahora Jesús empieza a hablar y no entiende por qué él está cerrado en sus creencias. Porque dicen que entre más grande, más necio. Yo estoy joven, no sé de eso todavía. Pero qué llamado de Dios a este hombre que ha tenido toda una carrera de fe. Jesús arriesgándose a ser honesto con él para invitarlo a que él también nazca de nuevo. Eso no significa que todo lo que ha creído ha sido un error. Eso significa que todo lo que ha creído ha ayudado para llegar a este punto. Podemos cambiar la próxima. Entonces, hay 3 referencias a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Ya leímos una, aquí está la segunda. Estos líderes gobernantes están furiosos con Jesús. Ya estamos en el capítulo 7. Y quieren silenciarlo, mandaron ahí a los soldados para asustarlo. No hables de eso. Apaga tu Instagram. Ya no hables de esto. Censurado. Entonces van los soldados y Jesús habla con ellos y regresan sin prisionero. Y los fariseos están furiosos. Y dicen, ¿dónde está? Oh, es que nunca hemos oído a alguien hablar como él. Y dicen los fariseos, los guardias dicen, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Sí ves esa pregunta? Esos son los gobernantes que mandan a soldados a arrestar a Jesús. Los soldados regresan sin arrestarlo. Ustedes también han sido engañados. Y después entre ese grupo de gobernantes dicen, ¿hay alguno entre nosotros que ha creído en él? ¿Y quién está ahí? Nuestro amigo Nicodemo. Pero dice algo. Y es parte de la atención. ¿Nicodemo tiene la fe que Dios desea? ¿Sí o no? Nicodemo, que era uno de ellos. Es decir, algunos de nosotros creen en él. Y Nicodemo era uno de ellos. Y que antes había ido a ver a Jesús. Les interpeló, que es una palabra súper rara, nunca la usamos. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿Sí entiendes lo que está pasando? Nicodemo llegó cerrado. Jesús empieza a darle agujeros ahí a sus creencias. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo que Dios está aquí?
¿Cómo que la luz? ¿Cómo que si no me acerco a ti, estoy en la oscuridad, no sabes quién soy? ¡Ah! Entonces, esa interacción con Jesús lo interrumpió. Ya Nicodemo ya no es el mismo. Ya vio las señales, pero más importante, ya habló con Jesús. Ya escuchó las palabras de Jesús. Juan 20. ¿Por qué está escrito? Para que escuches las palabras de Jesús. Si crees porque has visto señales, Jesús es sospechoso de tu fe. Nicodemo llegó porque él había visto señales, y los que creen en señales no son gente genuina de fe para Jesús. Los que creen en su palabra sí son gente genuina de Jesús. Entonces, cuando digas, Dios, dame una señal, cuidado. En el Evangelio de Juan es riesgoso. O yo creo por las evidencias. Ok, cuidado, porque siempre cambia esa narrativa. Pero el que cree por las palabras de Jesús, ese sí cambia. Entonces Nicodemo ahora está con los otros gobernantes y ve su furia y él dice, es que yo he hablado con él, y dice, ¿acaso nuestra, qué? ¿Qué está cuestionando ahora? La interpretación que ese grupo tiene de la ley. Jesús lo ha invitado a interpretar nuevas cosas que nunca había visto de la ley. Como los que antes leen los evangelios como prehistoria, pero ahora lo ven como la actividad presente de Dios. Bueno, ahí le da. Y cuestiona al grupo públicamente, enfrente de los soldados. Y cuando están enojados, cuando están diciendo, algunos de ustedes creen esto, y él dice, ¿pero acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo? ¿Qué quiere Nicodemo que hagan? Escúchenlo como yo lo he escuchado. Y averiguar, pensar, estudiar lo que hace. Entonces vemos a un Nicodemo aquí, luchando el pobre Nico con su fe. De ir en la noche, escondidas con Jesús, ahora públicamente con su grupo hablando. Las Escrituras mencionan una última vez a nuestro amigo Nico. Juan, capítulo 19. ¿Puedes cambiar la pantalla? Jesús ha muerto en la cruz. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Aquí nos encontramos otra persona muy interesante. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio a los que judíos. ¿Quién eran los judíos? ¿La gente? No, por miedo a los gobernantes. ¿Quién era parte de esos gobernantes? Nuestro amigo Nico. Con el permiso de Pilato, fue José y retiró el cuerpo. También Nicodemo. Espérate. José le tenía miedo a los gobernantes. Uno de ellos es Nicodemo. Y ahora está con uno de esos gobernantes a punto de sepultar el cuerpo de Jesús. ¿Qué dice de Nicodemo esta interacción? Si José ya no le tiene miedo. ¿Qué dice de Nicodemo si está presente aquí? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Antes. No, el que visitó de noche. Entonces hay una desasociación, ya no lo asocia con la noche, la oscuridad. Llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo. El discípulo en secreto por medio de los gobernantes y uno de los gobernantes toman el cuerpo de Jesús. Cuerpo, referencia a qué? Y conforme a la costumbre judía,
la honra a la cultura y a la gente judía como un Jesús judío, de dar sepultura. Lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Entonces nos quedamos con esta pregunta. Nicodemo, ¿tiene la fe que Jesús desea? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice no sé hasta que todos sepan y yo para no estar mal copeo? Ahora, dice que José era un discípulo de Jesús. ¿Dice que Nicodemo era discípulo? Oh, ya cambié mi opinión. ¿Por qué no nombrar a Nicodemo como discípulo si nombró a José como discípulo? Y Juan no nos da la respuesta, porque ese es el punto de Juan. Que tú veas, ¿quieres la fe de Nicodemo? Miedo, pero pregunto, me hago el que no entiendo, aunque sé de qué estás hablando. Me aferro a mi interpretación por no entregarme al todo, por miedo. ¿Qué tal si más saben quién soy? Pero al mismo tiempo, wow, Jesús es diferente, ya lo he escuchado hablar. Quizás mi interpretación es diferente. No deberíamos tener violencia. La ley de Dios no tiene violencia. ¿Por qué estamos interpretándola con asesinatos? Y vemos un Nicodemo más valiente, ahora hablando en medio de una noche tan intensa, con soldados, con gobernantes enojados, y él queriendo cambiar la conversación, así como Jesús la cambió, de una interpretación errónea a una mejor interpretación. Pero después vemos también a un Nicodemo presente hasta el final, y ahora conectado con un discípulo presente, trayendo, honrando la vida de Jesús, comprando estas cosas para darle para sepultarlo de una manera digna, diciendo, este sí es un hombre judío. Pero ¿es discípulo Nicodemo? ¿Está en la luz? ¿Quieres esa fe? ¿Quieres quedarte ahí en lo? ¿Quién sabe? Ojalá. Dios sabrá. Queremos la respuesta. Dinos, para yo decirle y saber. Pero Juan le interesa más Jesús que tus verdades. Que entendamos más el deseo del Dios que quiere amar, que ama y está salvando al mundo. Porque quizás alinearnos a los deseos de Dios es más importante y aclara todo. Aferrarte en unas interpretaciones que solo dividen. Porque quizás días después hay sorpresa y hay resurrección. Pero no hay un Jesús que resucita y interactúa con Nicodemo. ¿Qué pasaría? Y es ahí donde es un riesgo para nosotros. ¿Puedes cambiar la slide, por favor? Al leer Juan, surge una profunda tensión entre la fe que tenemos y la fe que Jesús desea. In reading John, there's a profound tension rises between the faith we have and the faith Jesus desires. Entonces nos deja con una fe de decir, estoy abierto a seguir escuchando. Estoy abierto a seguir interpretando.
Estoy abierto a las nuevas sorpresas de Dios. Estoy atento no a la religión, pero al Dios vivo, presente y activo. Por eso Jesús dice, nosotros sabemos personalmente que habla, hay relación permanente con Dios y la comunidad. Y en relación con Dios y en comunidad, seguimos descubriendo al Dios vivo, presente y activo. Ok, Martín, pero ¿cuál es la respuesta? No sé si importa la respuesta. Lo que importa, la fe que Jesús desea que tú tengas. ¿Deseas la fe que Jesús desea? ¿Deseas lo que Dios desea? ¿Estás abierto a escuchar, a interpretar, a crecer? Ese es el compromiso de seguidores de Jesús. Seguimos este debate en el estacionamiento en la confraternidad. Vamos a tomar comunión. ¿Qué te sorprende de esta escritura? ¿Qué te ha interrumpido de esta escritura? ¿Cómo te identificas y relacionas con Nicodemo? ¿En cuál espacio estás? ¿En el que no entiende? ¿En el que está reinterpretando? ¿En el que está conectado con discípulos? ¿En cuál espacio estás? En todos Dios está presente, pero es claro que Dios desea un lugar permanente en relación con Dios y comunidad para ti. Oramos. Dios, tomamos esta lectura, esta reflexión. Hacemos una evaluación de nuestra fe. Queremos ser abiertos, queremos dejar que tu palabra nos sorprenda. Queremos dejar que tu presencia nos siga moldeando para desear lo que tú deseas. Ayúdanos a poder examinar estos espacios de Nicodemo, su vida, a poder dejarnos ser interrumpidos por tu verdad, no para aferrarnos con una religión, pero para estar en relación permanente, deseando lo que tú deseas. Tomamos el jugo y el pan en honor, en memoria, pero también en reconocimiento de tu presencia. Ayúdanos a desear lo que tú deseas. Pedimos todo esto en Jesús. Amén.